En capítulos anteriores hablamos de William Godwin y de Lao Tse y sus más destacados discípulos. Hoy toca hablar de uno de los anarquistas más brillantes, radicales, coherentes, y valientes de los que se tenga registro, Lysander Spooner. Nació en 1808 en Massachusetts, Estados Unidos, fue filósofo, escritor, jurista y empresario. Si tuviéramos que resumir su pensamiento en 3 palabras, estas serían: justnaturalista, abolicionista y anarcoindividualista. Empecemos por esto último. A diferencia de los anarquistas colectivistas de la época, los individualistas como Spooner ponían al individuo como centro en vez de a la colectividad, por lo que su objetivo era la búsqueda de la felicidad de cada persona y no de la sociedad como un todo. De esto se deriva su defensa de la propiedad privada. Si bien Spooner estudió abogacía, nunca asistió a la universidad, y ejerció el derecho sin permiso estatal, ya que consideraba esto como una traba al libre contrato y un obstáculo para los más pobres que no podían pagarse los estudios. Spooner veía el permiso estatal para ejercer una profesión como un mecanismo de los más ricos para controlar la competencia y mantener el status quo. Pero este no fue el único desafío de Spooner al Estado ni el más importante. En su época, y aún hoy, el Estado tenía, por ley, el monopolio del servicio de correos que llevaba a cabo mediante la United States Post Office. Pero el valiente de Spooner desafió este monopolio y fundó su propia oficina de correos, la American Letter Mail Company. Sí hay que tener huevos, ¿eh? No estamos hablando de poner un pequeño negocio escondido donde el Estado no pueda llegar. Estamos hablando de una empresa de correos que enviaba las cartas por ferrocarril a varios estados de Estados Unidos. O sea, estaba a plena vista, era un reto frontal al Estado. Mientras la oficina pública cobraba 12 centavos por cada envío, la compañía de Spooner cobraba 5, precio que además fue bajando con el tiempo. A pesar de los embates del Estado por cerrar la empresa de correos de Spooner, esta se mantuvo activa durante nada menos que 7 años, de 1844 a 1851, cuando las leyes cada vez más duras y los excesivos gastos legales obligaron a Spooner a cerrar su compañía. Spooner enfrentó al Estado sin el uso de la violencia, compitiendo con él en el mercado y pegándole donde más le duele, en la recaudación. Pero no crean que su lucha fue del todo en vano, el gobierno se vio obligado a bajar el precio del servicio de correos. Si bien escribió muchos panfletos, que luego agrupaba y los publicaba como libros, donde mejor plasma sus ideas anarquistas, y probablemente su mejor y más completo libro es, Sin traición, la Constitución sin autoridad, 1870. En este libro nos explica por qué la Constitución no tiene autoridad ninguna, solo vincula o debería vincular, según toda lógica, a quienes la firmaron, siendo estos unos pocos hombres y además ya fallecidos. Nadie debería tener derecho a vincular mediante su firma en un contrato a gente que no firmó y menos a gente que aún no nació. Pero en este libro también hay lindas palabras para el gobierno y lo compara con un asaltador de caminos. Nos dice Spooner, que el ladrón te roba y se va, poniendo su propia integridad en riesgo, no pretende convencerte de que le debes nada ni de que ese robo es su legítimo derecho. No te convence de que es tu soberano ni que debes rendirle pleitesía. Tampoco se presenta como tu protector. Es demasiado honrado para eso, dice Spooner de manera irónica. Pero no solo había palabras para los políticos, también las había para las personas que, para él, estaban aún más arriba en la cadena de mando, como por ejemplo la familia Rothschild. Cito: los hombres que prestan dinero a los gobiernos con el propósito de permitirles robar, esclavizar y asesinar a su pueblo, están entre los más grandes villanos que el mundo haya visto jamás y merecen tanto ser cazados y asesinados, si es que no podemos deshacernos de ellos de otra manera, como cualquier comerciante de esclavos, ladrón o pirata que haya vivido alguna vez. Aparte de anarquista individualista, nombramos que fue abolicionista. Se oponía abiertamente a la esclavitud, muy común en su época, ofrecía servicios legales a esclavos fugitivos, muchas veces gratis, proponía una guerra de guerrillas contra esclavistas y junto con John Brown promovieron la insurrección de esclavos en el sur de Estados Unidos. Así como su abolicionismo lo hacía ganarse el odio en el sur, su defensa del derecho de secesión lo hacía ganarse el odio en el norte. Para este autor, el norte no peleaba la guerra civil para abolir la esclavitud como se solía decir, cosa que quedó demostrada luego, sino para no perder su control sobre el sur. Spooner creía que el derecho de los estados a secesionarse era solo una derivación del derecho de ser libres. Con esto nos vamos al tercer punto de su filosofía ética, el justnaturalismo. Según Spooner, toda persona nace con 3 derechos naturales: a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. De los 2 últimos deriva el derecho a la soberanía del propio cuerpo. Para Spooner había que tener bien clara la diferencia entre delitos y vicios. Los delitos son acciones cuyo propósito es ejercer el daño a otros, matar, robar, esclavizar, etc. Los vicios, en cambio, son acciones cuyos efectos solo pueden hacerle daño a quien las realiza: comer en exceso, drogarse, practicar deportes de riesgo, etc.
Los delitos deben ser condenados, los vicios no. Si una persona no es libre para experimentar con su propio cuerpo, ¿cómo sabrá qué acciones son viciosas y cuáles virtuosas? Es parte de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Donde mejor explica esto es en su libro, Los vicios no son delito, una reivindicación de la libertad moral, 1875. Pero el libro donde mejor desarrolla su pensamiento justnaturalista es en su obra, La ley natural o la ciencia de la justicia, 1882. En él nos explica por qué esos tres derechos, por qué para él son naturales, por qué sin ellos no existiría justicia y por último por qué la legislación estatal es incompatible con ellos. Spooner no solo hablaba de derechos sino, por supuesto, también de deberes, y los dividía en dos, legales y morales. Los legales son los que uno debe cumplir sí o sí, pagar las deudas, devolver lo prestado, devolver lo robado, reparar cualquier daño y sobre todo no hacer sufrir a otros. Los morales solo deben cumplirse si uno puede y quiere y hasta donde uno quiere, por ejemplo alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cobijar a los sin techo, cuidar a los enfermos, ayudar a los débiles, enseñar a los ignorantes, etc. Spooner se oponía al trabajo asalariado, pero no pretendía abolirlo por la fuerza, creía que el libre mercado lo haría solo. Los trabajadores se organizarían en cooperativas que para él darían mejores resultados que las empresas tradicionales y las expulsarían del mercado. A pesar de todos los halagos que le hemos hecho, como cualquier persona, no era perfecto, también cometió algunos errores desde nuestro punto de vista como por ejemplo defender la propiedad intelectual como si fuera propiedad física. También adhería a la teoría del valor trabajo de los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, pero esto no fue algo en lo que centrara sus escritos. Lysander Spooner falleció en 1887 y nosotros finalizaremos este homenaje dejándoles algunas de sus mejores frases. Un hombre sometido a un gobierno que no desea es un esclavo. No hay diferencia en principio sino solo en grado, entre la esclavitud política y la esclavitud común. Un hombre no es menos esclavo porque se le permita elegir amos nuevos una vez cada tantos años. ¿Qué es la legislación? Es la toma por parte de un solo hombre o grupo de hombres, de un poder absoluto, irresponsable sobre todos los demás hombres a los que sea posible someter. Decir que las mayorías, como tales, tienen derecho a gobernar a las minorías, es igual a decir que las minorías no tienen ni deben tener derecho alguno excepto aquel que las mayorías les permitan. Todos los gobiernos, los peores en la tierra y los más tiránicos en la tierra, son gobiernos libres para aquella porción de personas que los apoyan voluntariamente. Y todos los gobiernos, aunque sean los mejores en la tierra en otros aspectos, son de igual manera tiránicos para aquella porción de personas, pocas o muchas, que son obligadas a apoyarlos contra su voluntad. Los llamados soberanos, en diferentes tipos de gobiernos, son simplemente los cabezas o jefes de diferentes bandas de ladrones y asesinos. Si los impuestos sin consentimiento no son robo, entonces cualquier banda de ladrones solo tiene que declararse a sí misma un gobierno y todos sus robos serían legalizados. No se puede tolerar el esclavismo, sea ejercido por un hombre o por un Estado. La tolerancia del crimen, es un crimen.